Se aportan las proyecciones diédricas de una esfera y se pide hallar la curva de contacto del cilindro circunscrito a esa esfera, de modo que las generatrices de ese cilindro son paralelas a la dirección determinada por esta recta representada en diédrica. Esta sería la proyección vertical de la recta y la proyección horizontal de esa dirección. Entonces tendríamos un cilindro de generatrices paralelas a esta recta y ese cilindro queremos hallar la curva de contacto del cilindro circunscrito con esta dirección de generatrices circunscrito a esta esfera. En realidad nosotros sabemos que la curva de contacto sería un círculo máximo y sería la sección que el plano que pasando por el centro y siendo perpendicular a esta dirección seccionara a la esfera. Es decir, que un plano perpendicular a esta dirección trazado por el centro de la esfera, seccionaría a la esfera según una circunferencia, un círculo máximo, que representa la curva de contacto de ese cilindro circunscrito con la esfera. Ese sería un procedimiento. Luego, en realidad, no habría más que por el centro de la esfera trazar un plano perpendicular a esta recta, abatir el plano y en el abatimiento, arrastrar en ese abatimiento al centro de la esfera y en el abatimiento dibujar la circunferencia de un círculo máximo de igual radio que el de la esfera y desabatir ese círculo y obtener sus proyecciones, y esa sería la curva de contacto. Este sería un procedimiento, digamos, interesante para obtener el cilindro circunscrito y la curva de contacto de dicho cilindro con la esfera. Nosotros vamos a resolverlo por otro procedimiento. Este es un procedimiento que acabamos de decir, como se ve al final se reduce al trazado de las proyecciones diédricas de una circunferencia situada en un plano, en el plano perpendicular a esta dirección trazado por el centro. Esa circunferencia sería la sección que dicho plano produce en la esfera. Entonces, pues simplemente es un problema de dibujar una circunferencia en un plano inclinado. Nosotros lo vamos a resolver por otro procedimiento y así pues vemos cosas nuevas, y ese procedimiento va a consistir en el siguiente. Nos vamos a basar en que si tenemos el cilindro circunscrito con esta dirección de generatrices, sabemos que las secciones planas de un cilindro son afines en una cierta afinidad. Y entonces vamos a aplicar esa afinidad tanto para la proyección vertical como para la proyección horizontal. Y entonces una sección del cilindro circunscrito va a ser simplemente, por ejemplo, tomar por el centro de la esfera un plano frontal, cuya sección es esta circunferencia que está aquí en verdadera magnitud. Y luego vamos a utilizar otra afinidad entre la sección que un plano horizontal que pasa por el centro produce en la esfera y la proyección horizontal de, digamos, la curva de contacto. Según eso, vamos a ver los elementos de esa afinidad y vamos a ver cómo podríamos resolverlo. Lo primero que vamos a hacer va a ser trazar aquí paralela a la dirección en proyección horizontal y tendríamos este punto de tangencia y este punto de tangencia. Tangentes paralelas a la proyección horizontal. Este punto y este, como están en este círculo, ese círculo se sitúa en el plano del ecuador, lo referiríamos a proyección vertical, precisamente a ese plano horizontal, y tendríamos un punto en proyección vertical y otro, que corresponden a este y a este. Una vez hecho eso, haríamos lo equivalente en la proyección vertical. Haríamos las tangentes paralelas a la dirección de la proyección vertical de esas generatrices del cilindro, y esas tangentes nos darían este punto de tangencia y este otro, y como esta curva en realidad, aparte de ser el contorno aparente de la esfera, representa la proyección vertical de una sección que este plano frontal trazado por el centro produciría en la esfera. Por tanto, este punto y este punto los referiríamos sobre la proyección horizontal sobre esta línea que sería la traza de ese plano frontal. No habría más que referir y tendríamos aquí estos dos nuevos puntos. De modo que tenemos este punto y este y luego este y este, aparte de los dos de tangencia. Bien, dicho eso, vamos a continuación a basarnos, como decimos, en esa afinidad. Y entonces, lo primero que vemos es que la afinidad entre la proyección horizontal de la curva de contacto buscada y esta circunferencia tiene por puntos dobles a estos dos. Luego este sea el eje de afinidad. Y por otro lado, en proyección vertical, la afinidad entre esta sección, que es la producida por este plano, y la proyección vertical del contorno aparente, que sería la sección producida por el plano ese que hemos hablado al principio, pues ese eje de afinidad sería el definido por este punto y este, que serían dos puntos dobles. Bien, dicho esto, nosotros lo que vamos a hacer va a ser ver que tenemos aquí que estos sean las trazas del plano, digamos,
al que nos estamos refiriendo. Este sería el plano que va a contener a la curva. Y esa curva en proyección vertical está definida por estos 4 puntos y en proyección horizontal estaría definida por estos 4 puntos, que son los que habíamos obtenido por ese procedimiento. Pero son puntos que forman parte de una elipse, pero no nos permite hacer un trazado de una manera precisa de esa elipse. Por ejemplo, definirla mediante sus ejes, que sería una forma muy elegante de representarla. Bien, obsérvese que si esta línea horizontal representa el plano horizontal, observamos que la esfera, en este caso, por los datos, es tangente al horizontal. Y entonces esto sería la intersección del plano horizontal con el plano definido del plano de la elipse. Y esta línea sería la intersección del plano vertical con el plano de la elipse. Bien, dicho eso, vamos a dar un paso más y entonces lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a tener que nos basamos en lo siguiente. Vamos a coger y vamos a eliminar aquí algunos elementos que nos pueden molestar. Y entonces, la dirección de afinidad, o sea, hemos dicho, en proyección vertical existe una afinidad entre la curva que vamos buscando, de la cual ya conocemos aquí 4 puntos, y esta circunferencia, que son 2 secciones de ese cilindro circunscrito a la esfera. La dirección de afinidad va a ser la marcada por la proyección vertical de las generatrices. Y vamos a tomar este punto, que es un punto exacto de la curva, y haciendo una paralela a la dirección de afinidad, vamos a ver su correspondiente en la circunferencia que resulta afín de esa elipse que vamos buscando. Por tanto, este punto A' tiene por afín a este punto. Ahí tenemos una pareja de puntos afines. Tenemos la dirección de afinidad y el eje de afinidad, que relaciona esta circunferencia con la elipse que vamos buscando, de la cual queremos obtener sus ejes. Como este ya es uno de los ejes de esa elipse, puesto que coincide aquí con el eje de afinidad, dado que estos dos puntos son dobles, lo que vamos a hacer va a ser por este punto hacer la perpendicular. Recuérdese que cuando hallamos afín de una circunferencia, tomamos una pareja de diámetros perpendiculares y los afines de esos diámetros perpendiculares son los diámetros conjugados de la elipse. Pero si uno de ellos coincide con el eje o es paralelo a él, y el otro es perpendicular, en ese caso, dado que la afinidad es ortogonal, en ese caso lo que obtenemos es los ejes de la elipse. Por tanto, lo que vamos a hacer va a ser hallar el afín de este punto 1. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacemos es hacer aquí la perpendicular. El afín de este punto 1 es este punto A' y el afín de este punto 2 es el que queremos determinar, con este eje de afinidad y esta pareja de puntos afines. No hay más que unir el 2 con el 1 mediante una recta, y esa recta corta la prolongación del eje de afinidad en un punto doble de esa transformación. Como el afín de 1 es A', pues uniremos este punto con A', dado que este punto es doble de esa recta. Y ahora, donde esa línea corte a la paralela a la dirección de afinidad trazada por el 2, nos determina este punto, que es el afín del 2, que es el que vamos a llamar B'. Con lo cual ya tenemos el afín de este punto y tenemos aquí el semieje menor de esa elipse. No habría más que hacer por simetría otro punto que tenemos aquí, que sería este C', y ya tenemos aquí los ejes de la elipse, que va a pasar por el A', por este y por este. Entonces ahí tendríamos esa elipse que la tenemos ya aquí representada. Ya tenemos la proyección vertical de la curva de contacto de ese cilindro circunscrito con la esfera. Repetimos el proceso similar en proyección horizontal. Hemos dicho que como es un cilindro, las dos secciones cualesquiera de un cilindro son afines. Vamos a tomar ahora como sección del cilindro la producida por este plano horizontal en la esfera, que sería esta curva, y la que vamos buscando, que sería esta elipse. Esta sería 2 puntos dobles, este sería el eje de esa afinidad, y esta es la dirección de afinidad. Y ahora vamos a tomar o bien este punto o bien este punto, y vamos a hallar su correspondencia afín, su correspondiente afín en esta circunferencia. Para ello simplemente lo que hacemos es trazar por este punto E una paralela a la dirección de afinidad en proyección horizontal, y este punto, que lo vamos a llamar 3, pues sería el afín de E. Y ahora, como estos dos son dobles, este sería el eje de afinidad, ahora por este punto haríamos una perpendicular y hallamos el afín de este punto, que le podemos llamar 4. Entonces, el afín de 4 va a ser el extremo del eje menor de esa elipse, en una afinidad en la que tenemos esta pareja de puntos afines y este eje de afinidad. No hay más que unir el 4 con el 3 mediante una recta, y esa recta cortará a la prolongación del eje en este punto, que es doble. Como el afín de 3 es E, uniremos este punto con E. Y en el corte de esa recta con la paralela a la dirección de afinidad trazada por 4 nos dará este punto, que le vamos a llamar F, que sería el extremo del eje menor de la elipse, representativa de la proyección horizontal de la curva de contacto. Por simetría sacaríamos este punto G,
Y ya tendríamos aquí, digamos, el eje menor y el eje mayor de esa elipse. Y ahora aquí tendríamos la elipse correspondiente. Bien, dicho esto, vamos a ver ahora que el establecimiento de lo que serían las partes vistas y ocultas. Entonces, en proyección horizontal es visto lo de mascota, o sea que, digamos que de esta curva, que es la que se produce aquí, o sea, de estos dos puntos, mejor dicho, de la y del D, serían estos que están en el plano horizontal, hay una parte de la curva que queda por encima y otra parte que queda por debajo de ese plano horizontal. La parte que queda por encima sería la que es vista en proyección horizontal. Observaríamos aquí que si dibujáramos las trazas del plano, otra vez, que las teníamos de antes, pues los puntos más próximos a la traza P son los de menos cota. Obsérvese que este punto F pues es el de menos cota. Por tanto, sería un punto de la zona oculta de la curva. También podríamos ver que aquí podríamos entonces ver que este punto F, obsérvese que si esta es la traza P, si hiciéramos una horizontal para hallar su proyección vertical, vendríamos por aquí mediante una paralela a la traza P, subiríamos, vendríamos y referiríamos, con lo cual este punto F quedaría en esta zona que queda por debajo de este plano del ecuador. Por tanto, la zona del punto F sería una zona discontinua oculta. Y entonces la transición de parte vista a parte oculta se produce en los puntos A y D aquí en proyección horizontal. En proyección vertical hacemos otro tanto. Digamos que en proyección vertical es visto lo de más alejamiento. Luego este plano frontal separa la parte delantera de la esfera de la parte trasera. Y hay que saber estos puntos que corresponden, los que corresponden a esta zona, hay que ver a quién corresponden aquí. Entonces vemos que este punto D queda en la parte, respecto a este plano medio vertical, queda por delante. Luego la D' corresponde a la zona vista, puesto que en proyección vertical es visto lo de más alejamiento. Luego esta zona sería la parte vista de la elipse, de la curva, y luego la parte desde estos dos puntos de aquí se produce la transición y esta sería la parte oculta. Y de esta manera tendríamos las partes vistas y ocultas de la curva de contacto de ese cilindro circunscrito con la esfera. Este caso se puede también considerar como si nos hubieran pedido hallar la sombra propia y por tanto la separatriz de una iluminación de esa esfera con luz paralela. Supongamos que esta fuera la dirección de la luz, o sea que el caso de cilindro circunscrito es también el caso de sombra propia de una esfera con luz paralela, siendo la dirección de la luz la que corresponde aquí a la que hemos llamado antes generatrices del cilindro. La curva de contacto es la separatriz, que es la que separa la parte de luz de la parte de sombra. Y este procedimiento sería también para resolver el caso de sombra propia de una esfera. Toda esta parte estaría en sombra y la parte de arriba estaría iluminada. Y esa sería la curva separatriz, la que separa, como digo, la parte de sombra de la parte de luz. Si quisiéramos la sombra arrojada, no habría más que hallar la sombra arrojada de todos estos puntos de esta elipse. Tendríamos una nueva elipse que representaría la sombra arrojada sobre los planos de proyección de esa esfera, con luz paralela. Son un mismo ejercicio, pero, digamos, con dos posibles enunciados, puesto que en definitiva el problema de cilindro circunscrito es equivalente a sombra, digamos, de una esfera. Digamos que se forma una superficie de luz que es la que envuelve a la esfera. Entonces esa curva de contacto es la del cilindro circunscrito con la esfera.